Hola a todos, bienvenido a una nueva sesión de Espacio Podcast. Bienvenida Titi, bienvenido Dani. Hola, hola. Estamos Gracias. comenzando una nueva lección, por fin los tres juntitos, con voz, Con vos sí, con porque tiempo, la semana pasada estuvimos con juntos. ganas, en un buen horario. Cuéntanos, Mati, ¿qué se siente tener voz de nuevo? Ok, así que estamos contentos compartiendo nuevamente Pero juntos respóndele a la con Titi. ustedes. ¿Qué preguntó? No escuché. Estaba ¿Qué haciendo se audífono. siente tener voz de nuevo? Ah, bien, bien. No hablo mucho en realidad, solo con ustedes en este espacio virtual. Lo dudo. Es chistosa la vida del Mati. Así que Estuvo a punto de morir hace 2 semanas atrás y esta semana también que le puede caer un misil. yo voy pivoteando en la vida como un Sí. campeón, esquivando la muerte. Así es mi vida. Si no vamos a vivir con todo, ¿para qué? En el límite. Ajá. Algún día me voy a retirar y ahí cuando me retire, cuando diga ya, ahora descanso. Oye, vi que dejaron unos comentarios en el podcast. Dani, ¿qué nos dejaron? Ah, ya, lo leo. Geber, ¿cómo se lee? Geber Andrés. Dice Heber, ya. Hola para todos. Para mí, el punto en contra de muchas otras creencias de diferentes religiones es justamente el componente del amor que Dios nos entrega al entregar a Jesús por todos, tanto en el hinduismo, islam, budismo, sintoísmo e incluso en el sijismo, sacan de la ecuación la entrega del amor de una deidad por la humanidad. Dice, ¿por qué nos cuesta tanto creer? Una pregunta, podemos responderla. ¿Por qué nos cuesta tanto creer, tanto aceptar un gesto de amor de nuestro creador? Como que la humanidad terminamos creando distintas ideologías para darle sentido a algo que ya se nos dio. Ah, A veces nos cuesta mira, aceptar los interesante regalos. porque este es el diálogo que estábamos teniendo con el Heber en las lecciones anteriores acerca de cómo encontrar un punto de encuentro con religiones como el Islam. Pero lo que él dice en todo caso no es un punto de encuentro, es un punto de división, ¿no? Porque Sí. la Biblia, el principio supremo del amor, de cómo Dios se hace hombre y se sacrifica por la humanidad para que ésta no pase por la muerte segunda, y en los otros no. En ninguna otra religión pasa algo como eso. Entonces, quería decir algo que quizás no lo dije la otra vez, no me acuerdo si lo dije o no. No hablaste. No, pero en la lección anterior a esa, Ah, fue ya. que yo le respondí al jefe. Que hay, bueno, los métodos de evangelismo hablé, ¿no? Pero hay una que parece que se me pasó, que es súper importante, y es que, sobre todo aquí en la región del Medio Oriente, en Asia, en los países musulmanes sobre todo, las personas creen mucho en los sueños. Mucho, o sea, para ellos los sueños son mensajes del Señor. Y hay un libro que se llama Visiones y Sueños de Tom Doyle, que muestra cómo muchos de los árabes conversos son conversos por sueños, porque se les presentó Jesús. Que eso hay un reportaje del año pasado, si no me equivoco, que dice que en Gaza, cuando estaba la guerra en Gaza el año pasado, a 200 personas se le presentó en el mismo periodo, digamos en la misma semana, no sé si en la misma noche, a Jesucristo en sueños. Entonces, una de las formas porque como les decía, ¿no? Es imposible el diálogo con los musulmanes, no sé, con los budistas, que yo les decía la otra vez que solo, ahí no estuviste tú, Dani, yo decía que solo en el ámbito académico se logra, pero tampoco es prosélito, o sea, es una cuestión se llama comparativa religiosa. Ujú. Pero no hay una instancia de diálogo entre las religiones. Entonces, una de las formas que ocupa el Señor para evangelizarla a estas personas es por medio de sueños. Así se convierten. Así muchos de los más famosos se han convertido. Sobre todo los que son apologetas, que se convierten en apologetas después cristianas. Así que eso quería decir. Y sí, muy bonito lo que dice el Heber, y es verdad. No es un punto de encuentro, pero es verdad, esa es la gran diferencia, que el Dios de la Biblia hace lo bueno por las personas y de una forma... Eso es realmente altruismo. ¿Algo querías decir, Dani? No, quería... Solo asentía a tus palabras. Así que esos son los comentarios que nos dejaron. Agradecemos los saludos, que el Señor les bendiga
Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en YouTube como en Spotify. Y ustedes han visto, ¿no?, que dialogamos, estamos leyendo los comentarios, saludamos. Así que si no nos han seguido en Spotify, vayan y nos siguen en Spotify. También damos saludos a la gente que nos escucha en iVoox, que es una bonita comunidad en iVoox. Y recuerden seguirnos en Spotify, comentar si pueden en Spotify, que parece que es más cómodo. Así que vamos a partir. Le vamos a pedir a la Titi que pueda hacer la oración inicial para poder comenzar con el comentario de esta semana. Perfecto, oremos. Padre amado, Señor que está en el cielo, santo sea su nombre, Dios. Muchas gracias, Padre, porque se nos revela de muchas maneras, Señor. Tenemos la verdad, Señor. Le pido por favor que podamos entenderla y que su Espíritu Santo nos pueda acompañar, Señor, y guiarnos en el estudio de hoy. Se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a comentar la lección de esta semana, que habla directamente de la Biblia. Titi, cuéntanos de qué trató más o menos, resúmenos la lección de esta semana. Exactamente, estamos hablando de la Biblia y lo importante que es para nuestra fe, ¿cierto? Y bueno, parte hablando sobre una Biblia específica que era la Septuaginta. Es una traducción griega de la Biblia hebrea que se cree que se completó en Alejandría. Esta está en la Biblioteca de Alejandría y que es una biblioteca muy conocida como históricamente por toda la sabiduría que tenía, ¿cierto?, esta biblioteca. Y llama la atención, ¿cierto?, de que esté esta Biblia porque la búsqueda de verdad siempre ha sido evidente. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que a lo largo de la historia numerosos textos religiosos han intentado proporcionar respuestas tanto espirituales como morales. Tenemos hartos, tenemos como el Bhagavad Gita del hinduismo, hasta el Corán, que es del Islam, y el Tripitaka del budismo. Bueno, si bien cada uno de estos textos ofrece perspectivas únicas, la Biblia siempre se destaca por la fiabilidad histórica que tiene y la coherencia interna y un poder transformador. Nosotros sabemos que existen los cristianos que constantemente su vida ha sido transformada por estas escrituras. Entonces, nosotros sabemos que la Biblia es una amplia conexión de ¿cuántos libros? 66 libros escritos por una locura, porque está escrito por más de 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años. Y estos autores no era que vinieran todos del mismo lado, sino que todos provenían de diversos orígenes. Eran reyes, eran generales, habían pescadores, agricultores, y todos representaban distintos ámbitos de la vida, ¿cierto? Era una diversidad cultural y todo contribuye a la riqueza y la profundidad de la Biblia, ya que se revela la interacción de Dios con la humanidad en diversos contextos y en diversos periodos de tiempo. Significa que el Señor constantemente, ¿cierto?, se nos ha querido revelar y siempre ha querido que nosotros tengamos la verdad. Entonces, tenemos esta narrativa unificada con una única verdad en la Biblia. Tenemos el plan de redención de Dios a través de Jesucristo, lo que hace que la Biblia sea única en comparación con estos otros textos religiosos de los que estábamos hablando en su enfoque, porque es constantemente, aquí en el texto que vamos a hablar, se van a dar cuenta que constantemente se revela a esta persona, que es el personaje principal, Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los libros apuntan en una última instancia a Jesús. De hecho, él dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces, nosotros sabemos que la Biblia es una revelación de Dios que nos fue dada a través de estas personas, ¿cierto?, que vivieron en lugares reales, fueron personas reales y tuvieron experiencias muy reales con Dios, con un Dios muy real también. Así que
Esto nos ofrece un camino más claro para comprender el corazón de Dios, su amor y su plan de redención, ya que es esta revelación, ¿cierto?, de la verdad para nosotros. Así que vamos a estudiar cómo nosotros podemos ver, ¿cierto?, que Jesús le hablaba a sus discípulos en Lucas 24, del 13 al 35, una aparición súper importante en Emaús. Ok, quiero hacer 2 comentarios, porque esto me parece que hemos sido un poco repetitivos con el asunto de la información que apoya sobre la Biblia. En lo que dijo el Dani antes no lo respondí porque Heber hace como una pregunta al final, ¿no? Dice, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar un gesto de amor de nuestro Creador que como humanidad terminamos creando distintas ideologías para darle sentido a algo que ya se nos dio? Entonces, yo creo que primero cuando hablamos de la lección del pecado, el rechazo natural a lo bueno, que es la tendencia a lo malo, que el pecado en lo más profundo, como dice el Camino a Cristo, capítulo 1, es la separación entre Dios y el hombre. Y segundo, la ignorancia. Hay mucha gente que quiere o que no sabe solamente y que es nuestra responsabilidad también predicarlo. Entonces, somos billones de personas en el planeta que finalmente concluyen en diferentes cosas. Si es que no se le alcanza con la verdad, finalmente se le alcanza, ¿no? No hay ninguno que no se le alcance. Pero el ser humano, siendo un ser pensante, con su naturaleza de mal y con su ignorancia, llega a esas conclusiones. Ahora, con el tema de la Biblia, la importancia de la Biblia, quiero decir, bueno, la primera cosa que... ¿Dani? Sí. Perdón. Estoy acá. No, me escuché en todo. La primera cosa es que en la historia, voy a decirlo así, ¿no? La comparativa de la historia principal de la Biblia, que es Jesucristo, no tiene superior ni anterior, ¿ya? Porque en la lección se hablaba de la evidencia documental, de la evidencia extrabíblica. Bueno, hay evidencia arqueológica, hay harta evidencia. Pero hay una que me gusta mucho, que me parece que lo he comentado en otros lugares. Hay un libro, hay una saga de libros que se llaman El viaje, los 12 pasos del viaje del héroe, o el viaje del héroe, algo así se llama, que es de Joseph Campbell, que se ocupa como manual para hacer películas, ¿ya? Aunque lo que él hace es tomar todas las historias de héroes de la antigüedad. Cuando se habla de la antigüedad se refiere antes de la época medieval, ¿cierto? En la época de Jesús, antes de la época de Jesús, todo eso es antigüedad, que es muy difícil encontrar documentos, cosas arqueológicas, no es tan sencillo como en la época medieval, que sobreabunda los manuscritos, evidencia arqueológica. Bueno. Y él toma todas las mitologías de la antigüedad sobre los héroes y le da 12 pasos. Es súper interesante porque es verdad que hay un patrón de pasos en la historia de los héroes. Y los nombra, y me llama la atención porque, bueno, los nombres son la salida del mundo natural, después viene el maestro, después viene la muerte, la resurrección, el retorno con el elixir. Y me llama la atención porque tiene como un patrón medio cristiano, ¿no? La muerte, la resurrección del héroe, todo. Y ahora esos patrones se ocupan para hacer películas. ¿Sí? Hay una teoría que dice, bueno, basado en esto, la teoría dice que si tú ves la película de esta niña que era bruja, Matilda, con la historia de Star Wars, la trilogía de Star Wars, bueno, ahora son hartas, pero la principal trilogía de Star Wars es la misma historia, solo que está contada de forma diferente, ¿no? Porque se ocupan los 12 pasos del héroe. Es como la clave del éxito para contar historias de héroes. ¿Qué es lo que pasa con la Biblia? Que esto es súper interesante, que si tuvieran en realidad todos los héroes los mismos patrones, se deberían encontrar en la antigüedad, ¿no? Pero no hay ninguno que se le haga referencia en la muerte y la resurrección antes de Jesucristo. Muchos tienen cosas que vivió Jesucristo, ¿no? Salir del mundo, o el llamado desde el mundo natural, que es cuando Jesucristo es ungido, ¿cierto? Y cuando es pequeño y él se da cuenta de lo que tiene que hacer y empieza su ministerio. Después vamos a decir, aunque no es así, ¿ya? Pero vamos a decir el encuentro con el sabio o el maestro, que es cuando él recibe el Espíritu Santo y ahí se le llena, como dice Lucas, ¿no? Se le llena de toda sabiduría para dar libertad a los cautivos y todo.
Entonces, este caballero compara a todos los héroes y uno de ellos es Jesús, ¿no? Pero es interesante el punto de la resurrección, de la historia de la resurrección. Porque el héroe que se cuenta, porque te has dado cuenta que hay hartos héroes que tienen resurrección, si no me equivoco, Hércules, si no me equivoco, Perseo, ¿no? Que también, si no me equivoco, hay muchos muere, que van al resucita. infierno, salen, lo rescatan. Van al infierno, muchas gracias. Al Hades. Bueno, Odiseo, ¿no? Que va al infierno, como tú dices, Sí. A sacrificar a Hades, perdón, y que tira un cordero y después vuelve. Bueno, buena referencia, me acordaste. Pero lo interesante es que la referencia más antigua a la resurrección del héroe está en Jesús. Muerte y resurrección, perdón. Muerte y resurrección está en Jesús. Está en Jesús. Y la que viene después de esa es Hércules. Y está recién siquiera en un jarrón en el siglo II después de Cristo. O sea, en realidad los pasos del héroe son una copia de la vida de Jesucristo. Aunque tú lo veas en Gilgamesh, aunque tú lo veas... Al final los pasos del héroe, en realidad el héroe último, el prototipo de todos estos tipos es Jesucristo. Ya. Y bueno, lo último que quiero decir es acerca de voy a decirlo así, la supremacía bíblica. Ya lo hablé en otras veces, lo vamos a hablar, los chiquillos igual lo van a hablar ahora, ¿no? De la supremacía documental, arqueológica, intertextual, pero me llama mucho la atención que no hay forma, esto quiero decir, no hay forma en la historia del hombre en cambiar a la Biblia del primer lugar en el que está. No hay forma. No hay forma que tú tomes otro libro y intentes, y todo el mundo hoy día, todo el mundo se ponga de acuerdo a sacarlo del primer lugar en lectura, en venta, y lo logre. Yo te lo digo, ¿por qué? Porque hay un intento, el libro rojo, en la China comunista, que es un libro de lectura obligatoria. Se vende en sumas, en cantidades de millones anuales. Y aún así, le falta mucho para superar a la Biblia. No solo eso, sino que la Biblia cumple o rompe todos los paradigmas de los documentos importantes en la historia. Es el libro más antiguo, mejor preservado. Es el libro más antiguo con mayor preservación, la evidencia documental, ¿cierto? Fue el primero... A ver. ¿Fue el primero qué? Impreso. El primero... Impreso. Muy bien. Wittenberg dijo, lo primero que imprime, lo más importante, ¿no? Sí. La Biblia. El primero. Para que el pueblo estudie. Ajá. Y ¿qué significa todo esto? Que no importa lo que hagas para intentar de poner un libro en primer lugar, no importa, no hay forma de quitar a la Biblia de ahí. Eso leyendo la lección, ¿no? Me tocaba mucho el corazón porque digo, qué lindo servir o creer en el libro más importante que nunca va a cambiar ni va a salir de ese lugar, ¿no? Es el libro más importante de la historia para la humanidad y no hay forma de cambiarlo. ¿Sabes, Mati? Entonces... no sé, ¿terminaste? Dime. ¿Sabes que dentro de lo mismo yo pensaba... dentro de... que es un libro súper poderoso, o sea, ¿te imagináis? O sea, en la historia, ¿cuántas veces se ha intentado quemar la Biblia? La misma lección dice que se quemó en Alejandría junto con miles de documentos, papiros del mundo antiguo, y todos se perdieron. Pero la Biblia sigue ahí. Los rusos intentaron quemarla, los alemanes intentaron quemarla, los franceses intentaron quemarla, y sigue ahí. Incluso cuando no había Biblia en papel, la gente se la aprendía de memoria. ¿Cómo puede ser eso posible? O sea, el libro más sobrevivido, Sí. el más resucitado. Claro. La Biblia también cumple los pasos del héroe. Del héroe, ¿verdad? Sí. Pero frente a todo ese poder, junto a lo que yo creo que todos los que escuchamos, más o menos somos del mundo cristiano, sabemos todo el respaldo arqueológico que existe. O sea, tú mismo, Mati, que ves papiros originales del Mar Muerto, y hay traducido cosas del original,
es el libro que más tiene, pues la misma lección lo dice. Pero ¿sabéis lo que me llama la atención? Que también es el libro más cuestionado. Cuesta, al menos en la actualidad, cuesta tanto, o hay mucho cuestionamiento. O sea, la gente cristiana generalmente creemos en su totalidad. Pero la gente que no es cristiana, que es laica, que es agnóstica, qué sé yo, siempre pone en duda la veracidad histórica, la veracidad incluso de interpretación. Qué buen punto no lo había pensado, pero qué buen punto te mandaste en la cuestión. Porque el idealismo alemán hasta la ciencia, hasta el despertar científico, se utilizó. Porque ellos yo creo que creían en la Biblia, pero se utiliza finalmente para... Y si lo pensáis bien, a pesar de que se ha intentado quemar varias veces, se ha intentado destruir, borrar, lo que más le ha hecho daño a la lectura bíblica mundial, digámoslo, ha sido eso. Sí. El escepticismo. Y lo mismo es que la Biblia es un libro tan bacán, pero la interpretación es tan variada, así como no quiero desclasificar, no sé, pues, los libros del hinduismo, por ejemplo, porque también hay muchas interpretaciones y hay muchas corrientes, por ejemplo, del hinduismo, del budismo, etc. Pero a nosotros nos pasa lo mismo con el cristianismo. O sea, si vamos a la historia y la gente que mucho cuestiona hoy en día es la cantidad de sangre que se ha derramado por la Biblia, o en pro de la Biblia, o por defender la Biblia, o por buscar la verdad de la Biblia. Y eso me hizo cuestionarme varias cosas la semana, y dentro de las cosas que pude leer también de los textos de Elena, que creo que lo había hablado una vez sobre el poder mental de la Biblia, lo que cambia la mente, lo que cambia la interpretación real, la verdadera, no es la que se le da por los católicos en la Edad Media, ¿cierto? Que no podían nadie estudiar la Biblia y quemaban a la gente en la Inquisición. Sino que en este periodo de libertad, el libro que tenemos, el poder que tiene para influir en nuestra mente y en su correcta interpretación es impresionante. Elena de White dice, mira, en Mente, Carácter y Personalidad, recomendación, que la semana pasada igual di varias, dice, no me sale el capítulo, pero dice, si la mente es puesta a la tarea de estudiar la Biblia para obtener información, las facultades de razonar mejoran. Con el estudio de la Escritura, la mente se expande y llega a ser más imparcialmente equilibrada. Dice, ningún conocimiento es tan firme, tan consecuente y tan de largo alcance como el que se obtiene por el estudio de la palabra de Dios. Es el fundamento de todo conocimiento verdadero. Y sabéis que me acordé de un versículo, el de Deuteronomios 4, cuando a Moisés se le dan los estatutos, ¿cierto? Se le revela lo mismo. Mira, dice en el Deuteronomios 4, 5 y 6, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, ponedlos en obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y esos mismos estatutos son los que tenemos iguales. Los que estaban en la antigüedad son los mismos que tenemos nosotros hoy en día. Y mi pregunta fue, si en la antigüedad los tenían así más directa que nosotros, por decirlo de alguna manera, igual fallaron, igual hicieron lo malo y los tenían súper presentes. Y me di cuenta, y quiero que no se me malinterprete, que la Biblia no basta. ¿Por qué? Suena como súper controversial, pero quizás no es suficiente en el mundo que tenemos actual. ¿Por qué? O sea, la Biblia como libro, quiero decir, como papel. Porque no es puesta en práctica. Mira, Elena de White en
la sección 3 de Mente, Carácter y Personalidad, en el capítulo 11, que lo recomiendo mucho si es que lo quieren, para que lo estudien para la escuela sabática. Dice, voy a leer dos secciones cortitas. Dice: al ser recibidas las verdades de la Biblia, enaltecen la mente y el alma. Si se aprecian debidamente la palabra de Dios, jóvenes y ancianos poseerán una rectitud interior y una fuerza de principios que los capacitarán para resistir la tentación. Ya, aquí está. Mira, este me impresionó porque es como el todo de la Biblia. La Biblia dirige la vida rectamente, ese es el subtítulo. Y dice: la Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo, aceptada, creída y obedecida. Constituye el gran instrumento para la transformación del carácter, el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales y encausan debidamente la vida. Entonces, al final, cuando la Biblia nos muestra a Jesús para modificar el carácter, para que la gente nos vea ese testimonio y pueda creer en la Biblia. O sea, que vean a Cristo y a la Biblia, que dan testimonio de cada uno, son símiles, de lo que realmente es una verdadera interpretación. Entonces el cambio de nuestro carácter, portarnos, como dice la Romy, dice, comportarnos como personas muchas veces da más testimonio de Jesús que muchas veces, como podría decirlo, saber de historia, de doctrina y de cosas así. Ahí es donde quizá Heber nos hablaba del amor, que si cultivamos el amor, el estudio con la Biblia, va todo de la mano con demostrar el carácter de Jesús, de Cristo. Exactamente. De hecho, cuando empezamos a estudiar el texto bíblico de esta semana, que se encontraba en Lucas 24, 13 al 35, si resumimos bien lo que pasa con los discípulos en ese momento caminando, ¿cierto? Por Emaús, ellos tienen un encuentro nuevamente con Dios. Y al principio les fue difícil verlo porque sus ojos estaban velados, porque estaban pasando, ¿cierto?, por un momento de duda, por un momento de incertidumbre que muchas personas han pasado, ¿cierto?, a través de los años que llevan en la fe, incluso no siendo escépticos. Pero, ¿qué fue lo que necesitaban estos discípulos en ese momento, ¿cierto? Es lo que el Señor fue a darle, o sea, el Señor fue a su encuentro y tuvo una conversación profunda con ellos para aclararle dudas, porque si vemos, empieza la conversación, ¿cierto? Estaban discutiendo y Jesús se le acerca. Después le pregunta, así como que no quiere la cosa el Señor. ¿Qué son estas cosas de que están conversando entre vosotros mientras caminan? Y ellos le respondieron, o sea, ¿eres el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que pasaron en estos días? Y ahí el Señor le pregunta qué cosas y le dicen sobre Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte y de cómo le crucificaron. Y aquí empiezan a decir lo que en su corazón esperaban, o sea, nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día de que esto aconteció. Y nos damos cuenta de que realmente los discípulos habían pasado mucho tiempo con Jesús, le habían tomado mucho cariño, lo habían hecho parte de su vida, ¿cierto? Y estaban muy confundidos por lo que estaba pasando porque ellos tenían un pensamiento de Jesús que actualmente no se estaba cumpliendo. Entonces, como, ¿qué pasó? Así como en el momento en el que compartieron con Jesús, ¿cuál fue el error, ¿cierto? Y dice que, bueno, además unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. ¿Por qué? Porque fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales le dijeron que él está vivo. Y tenían estas dudas porque ellos no habían visto a Jesús, ¿cierto? Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él
no le vieron. Y aquí empieza la parte más importante de la conversación, porque el Señor empieza a responderles. Le dice: oh insensatos y tardíos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, el Señor les está diciendo como, a pesar de todo el tiempo que ustedes pasaron conmigo, no se están dando cuenta de que hay cosas que ya fueron profetizadas anteriormente. Y uno pregunta, ¿en dónde? Y los profetas, ¿cierto? El Antiguo Testamento ya hablaba de lo que estaba pasando en ese momento, ya hablaba del sufrimiento que iba a tener que pasar el Mesías, ya hablaban, ¿cierto?, de que había un precio que tenía que pagar y iba a salir de la situación. Entonces, el Señor le dice, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, todo esto ya estaba profetizado, y no solamente estaba profetizado, sino que era por algo mayor, era para que entrara en la gloria. Y bueno, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, le interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así, bueno, llegaron a la aldea conversando sobre esto, ¿cierto? El Señor revelándole esta verdad que ya tenían que conocer. Y él hizo como que iba más adelante, pero ellos le insistieron, ¿cierto? Quédate con nosotros porque es tarde y el día ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. ¿Y qué pasó entonces? Fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. No se sabe por qué, quizá no tenía nada más que decirles. Pero qué importante es que un cristiano, de verdad, o cualquier persona que tenga este encuentro con la Biblia, no solamente tenga un encuentro con el libro físico, como decía el Dani, sino que tiene que tener un encuentro con el Salvador. Él es el sustento de la Biblia, o sea, la Biblia, como el himno, la Biblia nos habla de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que encontrar a Cristo en la Biblia. Si usted no encuentra a Cristo en la Biblia, es solamente un libro más, son solamente páginas de hojas, ¿cierto?, que no van a tener ningún significado en su vida, a menos de que se encuentre, ¿cierto?, con este personaje principal que nosotros sabemos que luchó por nosotros, y que no solamente luchó, sino que fue victorioso en la cruz y resucitó para que nosotros tuviéramos salvación. Entonces, qué importante es que sucedan, ¿cierto?, este encuentro con el Señor. Además de saber lo verídica que es la Biblia, porque nosotros hablamos, ¿cierto?, de que hay documentación, arqueología, hay profecías, hay fuentes que son extrabíblicas, relevancia cultural y evidencia transformadora. Pero aunque tengamos todas estas cosas claras, si no tenemos un encuentro real con la persona de la que hablan estas escrituras, no tiene ningún sentido. Entonces es importante que nosotros como los discípulos en momentos de dificultad tengamos este encuentro con el Señor y podamos entender. El comentario bíblico adventista de Lucas 24-26 dice que los profetas ya habían profetizado los sufrimientos del Mesías. O sea, Jesús mismo en repetidas ocasiones había predicho su sufrimiento y su muerte. Además, le había dado la razón por la cual se lo decía, para que el cumplimiento de las predicciones sirviera de base a la fe. O sea, el Señor no hacía nada porque sí, a fin de que cuando esto sucediera, ellos creyeran. Y en vez de ser un motivo de desilusión, la muerte de Cristo tenía que haber sido la gran confirmación de su fe. Aunque pareciera paradójico, la crucifixión desgraciadamente destruyó las esperanzas de los discípulos en Jesús como el Mesías. Pero, dice el deseo de todas las gentes, proporcionó a José y a Nicodemo una prueba convincente de esa gran verdad. Imagínense, este era un mensaje de esperanza. Y nosotros lo podemos encontrar solamente si discernimos, ¿cierto? Si entendemos realmente lo que nos quiere decir la Biblia y encontramos a Jesús. Elena de White, en Ser semejante a Jesús,
dice así: estamos sumamente agradecidos de poseer la segura palabra profética, de modo que ninguno de nosotros necesita ser engañado. Sabemos que actualmente existen herejías y fábulas en nuestro mundo y deseamos conocer cuál es la verdad. Para lograr ese conocimiento nos conviene investigar cuidadosamente por nosotros mismos. Pero no se lo puede lograr con una simple lectura de la Biblia, sino que se necesita comparar un texto con otro. Debemos escudriñar las Escrituras por nosotros mismos, para que no nos descarriemos, y aunque muchos pierdan el camino debido a la diversidad de doctrinas que hay en nuestro mundo, hay una sola verdad. Necesitamos tener un conocimiento personal de las Escrituras para que podamos comprender la verdadera razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Muy bien, estamos finalizando. Agradecemos que ha sido una lección amena. Hemos podido compartir con ustedes. Les recordamos que todos nuestros materiales se encuentran en Ministerio Joven Unión Chilena en YouTube. También en Instagram pueden seguir Ministerio Joven Unión Chilena, pero el podcast está en Spotify. Pueden encontrarlo como Espacio Podcast. Si no lo encuentran así, también pueden tipear Escuela Sabática. Espacio Podcast Escuela Sabática. También está en iVoox, así que vayan a seguirnos en Spotify, dejen sus comentarios y nos escuchamos la próxima semana. Y en YouTube igual, ¿verdad? Denle cariño al YouTube, que el youtuber que tiene más cariño. Escriban. Vamos a... sí, escriban. Pongan cualquier cosa, la banderita, lo que sea. Un misil de cariño para Critíquenos, el Matías. no sé. Titi, ¿de qué trata la lección esta otra semana? La lección de la próxima semana es sobre el infierno. El infierno. Wow. El Valle de Jena. Muy bien, vamos a finalizar aquí. Le agradezco nuevamente sus comentarios a la Titi y al Dani y a ustedes su presencia. Recuerden estudiar su folleto todos los días, pasarlo bien de sábado de mañana y no andarse agarrando ni peleando. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao. Chao.